Buenos días, estamos por aquí con la actividad síncrona de clase 2 de la materia Administración de Sistemas de Información de la Universidad Politécnica Santiago Mariño. Vamos a iniciar hoy con esta actividad, la cual vamos a desarrollar en la unidad 1 del contenido de la materia. Esta actividad está siendo grabada. Tenemos por aquí la unidad 1 del primer corte que trata sobre los conceptos básicos relacionados con administración de sistemas. Y comenzando con este tema, primero vamos a tratar, perdón, primero vamos a tratar el tema de los sistemas. Primero el tema de los sistemas, luego el tema directo de sistemas de información, para entrar en contexto. Tenemos que conocer en esta materia, administración del sistema, primero lo que es un sistema. Aunque, aunque ya debemos conocer el término, vamos a darle un breve repaso para entrar en el contexto de la materia. Sabemos entonces, o hablamos de que un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que en forma coordinada buscan un objetivo común. Nosotros nos rodean muchos sistemas. En la realidad que vivimos, la vida o nuestro alrededor está conectado entre sí, y lo que quiere decir que constantemente estamos en contacto con lo que es un sistema. Y es un concepto que se aplica a diferentes disciplinas: biología, mecánica, informática, física. Dado los conceptos iniciales de nuestro padre de los sistemas, el von Bertalanffy, el biólogo Borben Talanffy, el cual dio lo que es la definición de sistemas, y dentro de sus ideas se estableció que los sistemas estaban en cualquier disciplina, no en forma aislada, sino en un contexto de interrelaciones. Por supuesto, el estudio del manejo de los sistemas corresponde a lo que conocemos la teoría de sistemas, eh, que viene de ese creador o esas ideas de von Bertalanffy. Y de la teoría general de sistemas sabemos entonces que los sistemas tienen límites definidos, que tiene componentes que se relacionan con otros subsistemas o con otros supersistemas, y que están organizados e interrelacionados con una interdependencia en sus elementos y componentes. Además, que otro concepto importante de la teoría del sistema es la entropía, que es la energía que manejan esos sistemas. Y que si tenemos mayor entropía en un sistema, este sistema pierde el equilibrio o tiende a perder el equilibrio. Entonces es importante estos conceptos. Y la palabra sistema viene del griego sistema, que habla de conjuntos y elementos interrelacionados, como le acabo de explicar. Entonces, algunas características de los sistemas, que por supuesto vienen de la teoría general del sistema, es que los sistemas están compuestos por elementos internos, interrelacionados, que operan de manera organizada, que pueden sufrir entropía, desgaste o desequilibrio, que es la entropía, que mientras se mantengan coordinados pueden alcanzar los objetivos que se buscan, y que una organización está vista como un sistema, una institución, una organización, que podemos delimitar el entorno del sistema para poderlo estudiar, para poderlo modelar, que ese sistema, cuando son sistemas abiertos, no pueden ser
totalmente aislados porque ellos intercambian información, energía, materia con su entorno. Que el sistema debe buscar el equilibrio para poder funcionar. Que cuando maneja un equilibrio interno es lo que llamamos homeostasis, que es ese equilibrio interno que busca el sistema cuando se adapta al entorno. Cuando este equilibrio se pierde, tanto se ocurre el desorden dentro del sistema y que el desorden del sistema o el mayor aumento de la entropía puede hacer que el sistema desaparezca. Y que todo sistema se desarrolla en un tiempo determinado y que puede con los años avanzar hacia un estado de mayor entropía. Tenemos diferentes tipos de sistemas, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Los abiertos intercambian con el medio, los cerrados son aquellos que solo tienen información o manejo interno y se limitan con no tienen comunicación con el entorno. Pero también tenemos sistemas conceptuales, manejo de elementos abstractos e intangibles, ideas, los materiales que son los tangibles y los híbridos que puede tener tanto parte conceptual como material tangible. Ok, y tenemos diferentes tipos de sistemas, ecosistemas, sistema solar, sistema organizacional. Bueno, estos son algunos tipos de sistemas. Entonces la materia se llama Administración de Sistemas de Información. Entonces es importante conocer o darle un repaso, como lo hicimos ahorita, de los sistemas. Ahora tenemos también conceptos importantes de sistemas de información, porque es administración de sistemas de información. En el área de sistemas de información tenemos, ya conocemos entonces lo que es un sistema, entonces podemos hablar que un sistema de información es un conjunto ordenado de personas, procesos, herramientas, cuyo fin es administrar datos e información, de manera que puedan ser recuperados, procesados y apoyar incluso la toma de decisiones. Entonces, cuando manejamos el concepto de sistemas de información, tenemos también entonces que conocer lo que es dato e información. Sabemos que dato es la mínima expresión que puede representar un sistema y también la información es ese proceso que hacemos al dato o a los datos para que nos suministre una información. Y los sistemas de información están compuestos por una serie de recursos que se interconectan y se interrelacionan. Por supuesto, mientras estén bien organizados, pueden mantener ese propósito informativo donde hay información, personas, organización de archivos, entre otros elementos. Entonces, los sistemas de información son muy importantes en las organizaciones. Los sistemas de información han venido evolucionando, que nos permiten hoy en día comprender, procesar, recuperar e incluso apoyar la toma de decisiones en una organización. Entonces, importantísimo que los sistemas de información están relacionados con la estructura organizativa. Y por supuesto tenemos diferentes tipos de sistemas de información, como una organización es un sistema que está conformada por elementos, como les dije, recursos, herramientas, personas. Pero también podemos tener un sistema de información sin tener computadoras, ¿no? Porque un sistema de información puede ser también estar compuesto por personas y procedimientos. El sistema de información debe permitir la seguridad de proteger la información que maneja. Debería estar actualizados para poder mantenerse con el tiempo y poder apoyar tecnológicamente los procesos de una organización. Y los sistemas de información pueden tener diferentes objetivos según sus fines
puede recolectar datos de los clientes, proveedores, actividades de la organización, planificar, es decir, los sistemas de información apoyan mucho el proceso de administrativo de una organización. Entonces, es importante, entonces aquí, ya que vimos el concepto de sistema y estamos viendo lo que es un sistema de información, entender entonces la importancia de la administración de los sistemas de información. Porque cuando hablamos de la palabra administración, estamos entendiendo entonces que hay un proceso o unas fases donde se planifica, se controla, se ejecuta una serie de elementos que son importantes tomarlos en cuenta en ese proceso administrativo para lo que es el manejo de los sistemas y los sistemas de información en una organización. Tenemos diferentes tipos de sistemas de información, como por ejemplo los sistemas de procesamiento de transacciones, que son los más bajos en lo que es la estructura organizativa, porque son la base de lo que es el funcionamiento de la estructura organizativa. Maneja mayor cantidad de datos. Están los sistemas de información ejecutivo que van dirigidos a ejecutivos para lo que es un área determinada, apoyando a los ejecutivos en la toma de decisiones, en una mejor comunicación y en que influyan los datos en forma más eficiente. Tenemos los sistemas gerenciales que van dirigidos a la parte gerencial o gerentes de una organización en el apoyo y control de los procesos. Lo que es el sistema para soporte de decisiones que apoya el proceso de toma de decisiones en las organizaciones, sistemas de información de procesos de negocio que apoya la estructura negocio en las organizaciones, sistemas de planificación de recursos empresariales, sistemas de automatización de oficina, sistemas de trabajo de conocimiento. Es decir, aquí hay una clasificación de sistemas que hay que administrarlos para que sean o se mantengan en el tiempo en el manejo de la estructura de la organización y tenemos algunos elementos como que intervienen en un sistema de información como son los equipos, las tecnologías, las personas, muy importante que son los individuos que tienen un rol dentro del sistema y los datos que una vez procesados me pueden suministrar información cualitativa o cuantitativa. Tenemos algunas actividades en los sistemas de información como es recolectar los datos, almacenarlos, procesarlos, distribuir esa información y por supuesto la parte de la retroalimentación que me va a indicar si el proceso que se está dando está siendo de calidad. ¿Cómo se desarrolla un sistema de información? Definir los objetivos para poder saber qué es lo que se va a lograr con el sistema, analizar la idea central, la situación que se está planteando, analizar hasta dónde se quiere llegar con el sistema, el contexto del sistema. Luego se diseña el sistema con todos sus elementos de forma funcional. Luego que se diseña, se programa y luego se instala para en el lugar donde se va a utilizar, se prueba el funcionamiento, que esté correcto, que se adapte a lo que por lo cual se hizo, a los requerimientos iniciales, se hace la implementación final y por supuesto se hace también una tarea de retroalimentación de esa instalación y luego se debe mantener ese sistema para que no sufra el proceso de entropía o desgaste que lo lleve a la destrucción. Ejemplos de sistema, bueno, sistemas de control de calidad, sistemas de producción, sistemas de contabilidad, entre otros. Entonces, bueno, ya tendríamos lo que es un sistema, los conocimientos de los sistemas de información. Ahora vamos a lo que es una parte interesante de la importancia del análisis
y de los sistemas de información para el apoyo de la toma de decisiones. Por supuesto, los sistemas de información son fundamentales para una comunicación eficaz en las organizaciones. Hoy en día, la organización posee sistemas de información en sus diferentes niveles de estructura que permiten que exista una comunicación entre departamentos, entre sedes, etcétera, y entre las personas que están dentro del sistema. Los sistemas de información son importantes porque sus elementos son estructuras importantes que se interrelacionan para capturar datos y de poder distribuir esos datos. Un sistema de información que recopila esos datos, los recolecta, los puede procesar, puede distribuir o emitir información que apoya la toma de decisiones, y esto es importante para todo lo que es la estructura organizativa. También es importante lo que es la retroalimentación para evaluar esos procesos en forma continua dentro de lo que es el sistema. Tenemos sistemas formales con reglas fijas, pero también tenemos sistemas informales que pueden ser más flexibles que los sistemas formales. Es importante manejar la tecnología, el manejo del uso de hardware, el uso de software especializados que permiten el correcto funcionamiento de la organización. Más rapidez, mayor calidad, mayor procesamiento de los datos. Existen diferentes niveles de los sistemas de información dentro de una estructura organizativa. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, los niveles este, técnicos, los niveles tácticos, los niveles estratégicos, que podemos manejar lo que llamamos la pirámide de niveles dentro de la estructura organizativa y los sistemas. Tenemos también el impacto de las tecnologías en el manejo de las tecnologías hoy en día para ser competitivos de una organización a otra. Tenemos también lo que es las telecomunicaciones que conectan sistemas, que es importante también hoy en día la comunicación entre los elementos de la organización. Por supuesto, la información gestionada dentro de las instituciones garantizan mayor éxito. Por lo tanto, es importante que los administradores tengan conocimiento de los sistemas dentro de la estructura organizativa y sepan cuáles son los diferentes tipos de niveles y de sistemas de información que pueden existir. Es importante hoy en día el manejo de la información, pero no solamente el manejo de la información, sino tenerla al día en el momento que se requiere y a tiempo real, para poder tomar decisiones estratégicas o decisiones operativas efectivas. También es importante la cultura organizacional de de esa institución para implementar sistemas de información en forma diaria y los desafíos que se pueden presentar en cuanto a cómo gestionar la información. Por lo tanto, los administradores se encuentran en constante desafío en cómo enfrentar el manejo de los datos y de la información para hacer una excelente gestión. Por lo tanto, entonces, es muy importante el manejo de la información para la toma de decisiones. También debe existir habilidades personales que son fundamentales en nosotros los humanos para el manejo eficiente y administrativo de los sistemas de información. Tener habilidades técnicas bien sólidas, tener capacidad continua del personal
para enfrentar las situaciones, los retos y haciendo uso de buenas tecnologías y tendencias en los sistemas de información, fomentar el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación para el manejo administrativo de los sistemas de información en las organizaciones y algo muy importante, la adaptación a los cambios constantes que nosotros tenemos porque la tecnología está en constante avance y evolución y no nos podemos quedar en el camino. También es importante tener habilidades de manejo de datos, capaces de manejar datos e interpretar los datos, tener una capacidad de comunicación entre los diferentes niveles de la organización. El manejo y dominio de herramientas tecnológicas es muy importante. Y como les dije, la gestión a los procesos de cambio. No tener esa resistencia al cambio. También tenemos la importancia de evitar la resistencia al cambio, a la resistencia a adaptarnos a nuevos sistemas de mejora. Por supuesto, capacitar al personal, aunque sea un proceso costoso y lleve tiempo, pero se debe capacitar al personal. También evitar conflictos de intereses entre los que manejan la información e implementan los sistemas de información y conocer, por supuesto, las necesidades de actualización constante que se presenten en las estructuras organizativas. Ok, entonces tenemos por aquí que hemos trabajado el día de hoy con los conceptos del sistema, los sistemas de información y la parte de los sistemas de información, su importancia para apoyar la toma de decisiones y por qué lo tenemos que integrar en las organizaciones y en las instituciones y por qué es importante la administración de los sistemas de información. Como les recordé en la clase anterior, por aquí en este cuadro que está en el aula virtual van a tener la primera clase grabada y aquí van a tener la segunda. Y recuerden que tienen por aquí perdón, la actividad formativa y la actividad sumativa que deben ir desarrollando. A eliminar esto. Ok. En caso de dudas, preguntas por aquí, por el foro de dudas o por mensajería directa.